Termodinámica. Parte 1. La primera vez que escuché sobre la Cryobluma aeternalis fue en un libro viejo que mi madre solía leerme cuando yo era niño, cuando había vuelto a abrir los ojos y me había encontrado con un mundo nuevo. Lleno de aventuras y nuevas oportunidades extremadamente valiosas, con aventuras más allá de mis más locas imaginaciones. Era un libro de cuentos ilustrados, una de esas historias fantásticas que te transportan a lugares imposibles. Cuando eres lector y amas la escritura en todos sus aspectos, donde te desconectas de todo el mundo y te adentras a todo un universo de infinitas posibilidades plasmados en letras y maligatías, con significados intrínsecos del ser humano. En sus páginas, esta flor brillaba como un faro en medio de la noche antártica, resistiendo temperaturas extremas, sobreviviendo donde ninguna otra cosa viva podría hacerlo. Esa flor fue el primer registro de una peculiaridad fuera del ser humano, dando la oportunidad a que las plantas, otras formas de seres vivos, pudieran desarrollar tales exquisitas habilidades. En un mundo donde el 80% de la humanidad poseía peculiaridades, en el que probablemente eras afortunado de estar dentro de los pocos en poseer superpoderes, se podría decir que mi dedo dorado había sido ser un agraciado de los pocos con verdadero poder. Aún me acuerdo el nombre de aquella planta. La flor del hielo, la llamaban. Una planta capaz de transformar el frío más cruel en energía vital. Resiliente, hermosa, brillante bajo la luz de la luna. Su belleza la llevó al borde de la extinción, muy pocos en el mundo han logrado obtener un espécimen de tal magnificencia. Yo no soy la excepción dentro de esos pocos. Al leer sobre ella, no podía evitar sentir una conexión extraña, una referencia e ironía obvia con la nueva realidad en la que me había tocado vivir. Esa flor era todo lo que había sido Rey en algún momento de mi vida. Fuerte, inquebrantable, capaz de soportar cualquier adversidad, de las peores que podrías imaginar. Lastimosamente ella era como aquella flor escasa entre sus pares. Valiosa ante los ojos de muchos codiciosos, raptada, atrapada por la belleza y su valor dentro de una sociedad donde el dominio era lo único que importaba, y donde el poder es lo único que importa. Ella fue hermosa, ella fue resiliente. Ella fue fría. Déjame confesarte algo, odio el frío. Lo detesto con cada fibra de mi ser. No soporto la sensación de la nieve bajo mis pies, ni el aire helado que quema los pulmones. Lo detesto porque es una especie de reacción contraproducente para mi fisiología peculiar. Sorprendente, pero no todo era perfecto en la vida, especialmente en esta. Si no lo crees, solo debes preguntarle a cualquier perdedor perteneciente al 20% de la población. Dios sabe que debe ser extremadamente desafortunado como para no haber heredado algo que para las siguientes 2 generaciones, literalmente debería ser la norma más general de la sociedad humana. Otro lado, el frío. Es irónico, lo sé, considerando mi situación familiar. Teniendo en cuenta que Fuyumi es la persona más cálida que he conocido. El hielo es una constante en mi vida, una sombra perpetua en una residencia donde la mayoría son capaces de crear glaciares. Afortunadamente, el frío no es una constante que pueda dificultar mi vida diaria. Solo un fin con el cual manipular mis medios para mi beneficio en particular. Cómo mantener viva esta flor artántico que sostengo en mis manos mientras me dirijo a visitar a alguien especial. Ya estando en el establecimiento clínico, abrí la puerta de la habitación de mi madre con cuidado. Rei Todoroki estaba sentada en su sillón favorito, el único del interior, mirando por la ventana. La nieve caía suavemente dentro de la habitación, cubriendo todo con una capa blanca y silenciosa. No ha vuelto a hacer de nuevo. No pude evitar murmurar. Había veces en la que ella simplemente no podía evitar activar su peculiaridad y crear este ambiente. Eran ciertas cosas que simplemente debía ignorar en pos de su seguridad. Su rostro estaba tranquilo, sereno, pero sus ojos seguían vacíos. No había palabras, como siempre. No esperaba ninguna de todos modos. Me conformaba con ver los recuerdos de mi niñez. Arreglé mi pelo rosa por ocurrencia, mientras sonreía y me adelantaba hacia el interior. Mis ojos, agudos y rojos como el fuego, no llamaron su atención en lo más mínimo. Hola, mamá. Me acerqué y me senté frente a ella, colocando el mazo frente a la ventana donde tenía otras flores que le había traído con anterioridad. Suspirando, la miré directamente, cruzando los brazos mientras la observaba en silencio. Era difícil verla así, atrapada en su propio mundo, incapaz de hablar o de moverse demasiado. Ella ya no parecía ser ella desde años, se podría decir que solamente quedaba un cascarón de lo que había sido con anterioridad. De solo pensar en todo lo que ella había tenido que soportar. Regulé mi respiración y dejé los pensamientos para otro momento. No iba a arreglar este tiempo de calidad con cosas que simplemente eran imposibles de reparar, no era quien como para tener el control sobre el tiempo.
A veces me preguntaba si todavía quedaba algo de ella ahí dentro, o si su mente había decidido escapar para siempre de todo lo que mi padre le hizo. Cualquiera de las dos respuestas me causaba una gran infelicidad, por lo que evitaba pensar lo menos posible sobre esto. Hoy estaba pensando en la Cryobluma. De hecho, te lo he traído como regalo. ¿Te acuerdas de esa flor de la que solías hablarme? No esperaba una respuesta, pero continué de todos modos. Una planta que puede sobrevivir en el lugar más frío del mundo. Es increíble, ¿no? Podrías pensar que es débil, pues sus hojas son extremadamente frágiles. Sin embargo, es de las pocas cosas vivas capaces de soportar un ambiente tan extremo como es la Antártida. Por lo que si bien podría ser delicada, débil, no lo es. Se podría decir que es fuerte porque no tiene otra opción, pero yo considero que simplemente es fuerte porque luchó para hacerlo durante sus años de adaptación. Un silencio pesado llenó la habitación. No era incómodo, pero tampoco reconfortante. Solo era eso. Un simple y escalofriante silencio. Las cosas que llegaría a hacer con tal de volver a escuchar por lo menos algo de ella. Era el tipo de silencio que te obliga a enfrentarte a tus propios pensamientos, a los recuerdos que preferirías olvidar. Para malgastar tus valiosas palabras en lo que probablemente sería una pérdida de tiempo por completo. Aunque ella, sin embargo, lo valía. Voy a prometerte algo, mamá. Cuando te recuperes, te llevaré al lugar más frío de Japón. Hice una pausa, esperando alguna reacción. Siempre le gustaba estar en los lugares más fríos. Las personas como ella, especialmente con su tipo de peculiaridad, poseía el potencial de adaptarse a las zonas más frías que esta tierra podría albergar, por no decir que era su hábitat natural en teoría. Su mirada seguía fija en la ventana, pero creí ver un leve destello en sus ojos, obligándome a creer que por lo menos ella era capaz de reconocer que estaba frente a ella. Monte Asai, en Hokkaido. Nieva casi todo el año, y estoy seguro de que te encantaría. Podremos buscar flores como la Cryobluma y caminar por las laderas. Solo tú y yo. Aunque de luego te digo que las flores de ese lugar probablemente no tengas la misma capacidad de soportar los climas fríos como la flor de hielo. Mi voz se quebró ligeramente al final, y me odié por ello. Sato Todoroki no muestra debilidad, porque eso podría significar la muerte en un mundo como este, incluso teniendo héroes a la vuelta de la esquina. Es una regla que me impuse hace años, cuando entendí que el mundo no tiene piedad para los débiles. Lo aprendí cuando había sido un huérfano en mi vida anterior, donde tuve que luchar hasta por un trago de agua. Ahora, en esta vida llena de lujos y poder a mi disposición, sigue demostrándome exactamente lo mismo. Pero aquí, frente a mi madre, esa máscara se desmoronaba, aunque solo fuera un poco. Volveré por ti, mamá. Lo prometo. Me levanté, sintiendo el peso de esa promesa en mis hombros. No sabía si sería capaz de cumplirla, especialmente porque ella no mejoraba desde año, pero tenía que intentarlo. Le debía eso y mucho más. Mi nombre es Sato Todoroki, hermano gemelo de Shoto Todoroki, mayor por 5 minutos de diferencia. Nací dentro de la grandeza con todas y sus oscuridades, oscuridades como mi pasado desagradable y los inconvenientes de mi madre. Soy desheredado, un abandonado de mi familia. Tuve que amenazar el futuro de una de las personas más poderosas y peligrosas de la nación para poder ser lo que soy actualmente. Abandonando a mi hermano en el proceso porque era demasiado frágil como para soportar la vida dura de la calle. Compartimos el mismo rostro, la misma sangre, pero ahí terminan las similitudes. Él sigue siendo un niño, yo un maldito reencarnado que está empezando a levantar su imperio desde cero. Pero tengo un mundo donde la existencia de las redes sociales aún sigue activa, era más que esperarse que fuera capaz de salir adelante a través de las redes sociales. Con la ayuda de Fuyumi como mi representante legal debido a mi edad, soy capaz de generar ingresos a través de múltiples plataformas como influencer, además de ser propietario de una línea de ropa casual. Mi peculiaridad, termodinámica, me da la capacidad de manipular el calor en todas sus formas. Puedo absorberlo, amplificarlo, concentrarlo, redirigirlo y convertirlo en un arma devastadora. Una herramienta de destrucción masiva del cual me sentía extremadamente orgulloso, un poder que había consolidado mi éxito en este mundo de manera irrefutable. Soy un ser inevitable. Incluso era capaz de ir más allá de lo que anteriormente los médicos habían establecido. Con suficiente precisión, puedo congelar cualquier cosa a niveles extremos, moldeando mi entorno a mi voluntad. Soy lo que mi padre consideró el ser perfecto, del cual él jamás logró alcanzar, y al igual que sus sueños, me encuentro fuera de su alcance. Me despedí del rey y me dirigí a mi hogar. El sonido de mis botas resonó en el pasillo del edificio mientras sacaba las llaves del bolsillo de mi chaqueta.
El departamento donde vivía desde unos cuantos años no era nada lujoso, pero no podía negar que me sentía orgulloso de cada metro cuadrado. Los frutos de mi trabajo, un claro ejemplo de mi esfuerzo, la naturaleza rígida de mi perseverancia y determinación, mi manera de darle una bofetada a la vida, o en este caso, brindarle a ella por permitirme gozar lo que hoy considero una vida de rey. Ciertamente, lo que a mí me hacía falta con anterioridad, incluso si en este mundo vino con algunos inconvenientes y fallos, definitivamente lo suplió todos. Mi espacio, mi lugar, mi logro. Una parte de mi sección como yo, lo que soy y lo que presumo con orgullo. Había trabajado incansablemente para conseguir hasta lo más ínfimo, y, con la ayuda de Fuyumi ya que era la única mayor de edad, logré establecerme lo suficiente para alejarme de Endeavor y todo lo que representaba. Detestaba el hecho de que ella se había negado a venir y vivir conmigo, ella amaba a su padre incluso sabiendo que era el monstruo que todos conocíamos. En este mundo, los héroes no son tan altruistas como te lo quieren pintar los medios de comunicación. Al girar la llave, una suave corriente de aire frío me recibió al abrir la puerta. A pesar de todo lo que detestaba el frío, el termostato siempre estaba bajo. Nuevamente había olvidado en encender la calefacción. También tengo en cuenta que mi propia peculiaridad me incita a absorber el calor a mi alrededor. El departamento era pequeño, pero funcional. La sala principal servía de comedor, sala de estar y estudio. Las paredes estaban pintadas en un tono gris claro, decoradas con algunos cuadros minimalistas que Fuyumi había insistido en colgar. También habían algunas fotos de mis hermanos, mi madre. De mí inaugurando mi primer negocio. Al menos, ser el hijo de Endeavor me sirvió para arrancar con una menor inversión comparado con otros. Había un sofá gris frente a una mesa de centro de madera oscura, sobre la cual descansaban algunos libros desordenados y un vaso vacío. A la derecha, una cocina compacta se abría con un mostrador de mármol blanco. No había mucho que destacar ahí. El fregadero tenía un par de platos por lavar, y la estufa eléctrica estaba impecable porque rara vez cocinaba algo elaborado. Mi alimentación era funcional, aunque generalmente disfrutaba de las salidas para cenar en centros gastronómicos. Por otro lado, siempre fui un buen cocinero. Mi estante y repisas están llenas de especies y condimentos con los cuales me las ingenio para elaborar algunos platillos en los días importantes. Suspiré, dejando las llaves y mi bolso en el pequeño perchero junto a la entrada. Me quité la chaqueta y la colgué mientras caminaba hacia la sala. En el suelo, junto al sofá, había un par de pesas y una esterilla para mis entrenamientos. Apartamento lastimosamente, no tenía un gimnasio personal. En su lugar asisto a un gimnasio en el cual tiene un dojo al que puedo dirigirme para practicar. Me acerqué al escritorio en la esquina, donde mi computadora portátil descansaba abierta. A veces simplemente soy olvidadizo. El aparato era viejo, con un par de teclas ligeramente desgastadas y una pantalla con un pequeño rasguño en la esquina inferior derecha. No era gran cosa, pero era suficiente para lo que necesitaba. También estaba el hecho de que no quería cambiarla. Al encenderla, la pantalla se iluminó y me recibió con una notificación destacada. Comunicado de aceptación. Academia UA. Mis ojos se quedaron fijos en esas palabras. Lo había estado esperando durante días, semanas incluso. Allí, ese era el lugar al que debía asistir, el lugar donde me proclamaría como lo mejor de lo mejor. Y ahí estaba, justo frente a mí. Moví el mouse con calma, tecleando el icono. La pantalla se llenó con el encabezado oficial de la UA, acompañado por el logo de la academia. El texto empezaba con un frío formalismo. Estimado Sato Todoroki, nos complace informarle que ha sido aceptado en la clase 1A de la Academia UA, con base en su desempeño sobresaliente durante las pruebas de admisión. Leí cada palabra con detenimiento, dejando que se asentaran en mi mente. Lo logré. Luego me encogí de hombros y supuse que era de esperarse. No creía que existiera algo que pudiera hacerme daño sin que yo se lo permitiera. Incluso el mismo Olmig tendría que pensarlo 2 veces, así era el nivel de mi grandeza. Apoyé la espalda en la silla, mirando el techo mientras un sentimiento de satisfacción me invadía. Amaba mi nueva vida, la nueva libertad que estaba experimentando. Ciertamente llamaría a Fuyumi para que trajera a los chicos y así celebrar mi triunfo. Así tal vez el estúpido de mi hermano podría venir también, hacía tiempo que no lo veía personalmente. Pero esos planes no sería para hoy. Bueno, murmuré para mí mismo, cerrando la notificación y pasando a la siguiente tarea del día, será un problema para el Sato de mañana. Miré la lista de tareas abiertas en la computadora. Tenía un par de correos pendientes para responder y algunos horarios de entrenamiento que ajustar. Pero, por ahora, me di permiso de tomar un respiro. Me levanté, recogí las pesas del suelo y las llevé a un rincón,